Buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega de La Tertulia en la 8 Bierzo. Tiempo para la conversación durante los próximos minutos con la compañía habitual del director de la 8 Bierzo, Germán Gabela. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y del delegado de Diario de León en la comarca del Bierzo, Manuel Cachafeiro. Manuel, muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar en la jornada de hoy de justicia. Nos acompaña el fiscal jefe de área de Ponferrada, Jacinto Villalvilla. Señor Villalvilla, muy buenas noches y bienvenido. Muchas gracias y buenas noches. Sí. No sé si desearía usted que se hablara tanto o estuviera tan en boga o en los medios de comunicación o en el horizonte informativo constantemente la justicia en nuestro país. ¿Para ustedes cómo lo llevan? A ver, la justicia es una función básica en el Estado, es un elemento fundamental y lo ideal es que no se hable mucho, es cierto, pero bueno, a veces las circunstancias o las noticias pues salen efectivamente de lo que debería ser un cauce ordinario. Dentro de eso pues la justicia se hace día a día y hay muchos miles de profesionales que no están en esa vorágine y que se esfuerzan en cada día pues hacer su trabajo y hacerlo lo mejor posible. ¿Y a todos esos miles de profesionales todas estas cosas les afecta o Hombre, en el día a día, en el trabajo? Si es hablamos de mi institución, de la Ministerio Fiscal, hombre, todo afecta indudablemente. Lo único que, bueno, una cuestión es lo que pueda saltar a medios de comunicación, otra cosa es pues el trabajo diario, que es un esfuerzo grande, con muchos juicios, muchos escritos, muchos recursos, mucha actividad que bueno, pues se trata de realizar lo mejor posible. Germán. Y en ese día a día, ¿cuáles son los problemas? Es que los tiene la Fiscalía de Ponferrada. Aproveche y reivindique. Bueno, estamos en un momento, debemos decir que el año pasado no hubo un incremento como estaba produciéndose en los años anteriores, fundamentalmente debido porque vivimos 3 etapas de reivindicación, de huelgas, de lo que son los letrados de la Administración de Justicia, de funcionarios, por último de los abogados de turno de oficio, y todo esto pues ha ralentizado un poco. No quiere decir que haya menos trabajo, sino que probablemente, y ahora lo estamos notando, se está sacando un poco más tarde, ¿no? Entonces el año pasado las cifras fueron similares, un poco inferiores al año anterior, y bueno, pues el esfuerzo hay que hacerlo en el día a día, los servicios de guardia, de atención a los señalamientos. En cuanto a nuestra situación, pues podemos decir que hemos tenido un refuerzo a través de una fiscal que ahora mismo estaría en una situación temporal. Esperemos que de futuro pues esa plaza se consolide, y con ello, pues tras la creación de un órgano judicial nuevo, del juzgado de primera instancia número 6, pues vemos efectivamente que las cifras pues requieren de una mayor actuación y que se tengan en cuenta a efectos sobre todo de consolidar esa plaza y que seamos uno más, y por lo tanto 8 conmigo en la plantilla de la Fiscalía de Área de Ponferrada. Leíamos hace unos días en Diario de León que los juzgados de León están al borde del colapso. Ese era el titular, con centenares de casos acumulados en cada uno de ellos. En el caso de Ponferrada también es así. ¿Y cómo les afecta a ustedes? Hay una carga de trabajo indudable. Hay, ya digo que bueno, lo estamos notando en este año. El hecho del incremento ha derivado en la creación de un órgano judicial nuevo, con lo cual indudablemente esto es así, y la actividad en el ámbito civil es notable, y en el ámbito penal pues vemos que es un juzgado de lo penal con una elevada carga de trabajo. Por lo tanto, sí que es cierto efectivamente que las cargas son elevadas. Buenas noches. Lo primero que le quería agradecer es que comparezca en esta tertulia con la que está cayendo. Pero al margen de eso, le quería preguntar, en el caso de los fiscales, los nuevos delitos informáticos ligados a las nuevas tecnologías, ¿están también cambiando o teniendo que adaptarse también a esa realidad nueva de la justicia?
Bueno, la Fiscalía, digamos que tiene una visión, digamos, de adaptarse siempre a las actuaciones y necesidades a través de la especialización. Tenemos en la Fiscalía de Área de Ponferrada un fiscal especializado en delitos informáticos, igual que el resto de especialidades, y en él residen efectivamente los asuntos más relevantes de esa materia, así como de otras. Sin perjuicio de ello, lógicamente, digamos que la actividad delictiva ha ido cambiando. Hoy en día, digamos que sigue habiendo robos, y robos con intimidación, y robos con violencia, pero los delitos patrimoniales hay una mayor incidencia de los medios tecnológicos, efectivamente de los delitos utilizando las tecnologías, la informática, y lo vemos en el día a día. Eso supone necesariamente que los fiscales deban adaptarse a esta nueva situación, y en eso estamos igual que también las fuerzas y cuerpos de seguridad. Yo creo que es importante reseñar que la adaptación por parte de la policía y luego de la Fiscalía está muy presente a la hora de la persecución de ese tipo de delitos. ¿Hay movilidad en la Fiscalía de Ponferrada o la gente es veterana? A ver, la gente... Hay estabilidad. Hemos tenido un fiscal que se fue a final del pasado año y ha llegado una fiscal nueva. La plantilla está bastante estabilizada, lo cual también es un referente importante. La excesiva movilidad normalmente a veces desestabiliza la actuación, los servicios, y en este caso debo decir que somos una plantilla bastante estable, sin perjuicio de que se han incorporado dos nuevos fiscales, y realmente puedo decir que es una plantilla, unos fiscales altamente cualificados, y no lo digo porque sea su fiscal jefe, sino porque lo digo con conocimiento. Realmente es una suerte el nivel jurídico y profesional de esta plantilla. ¿Cómo está funcionando la separación de jurisdicciones? ¿Cómo lo ven desde la Fiscalía? Bien, nosotros apoyamos siempre la división de jurisdicciones. Me parece que es necesario porque estamos en una sociedad en que la especialización es casi una necesidad, ¿no? Y por lo tanto, que haya órganos judiciales que se dediquen al ámbito civil y otros al ámbito penal, sin ese carácter mixto, pues supone un plus de calidad bajo mi punto de vista. Junto a ello, señalar que la creación de este órgano judicial a mayores en la primera instancia no se ha producido todavía, pero debería llevar a que uno de ellos se convirtiera, entiendo, en un juzgado de familia. Si vemos las ciudades con un cierto número de juzgados como es esta, eso es una necesidad y de máximo interés también para lo que es la ciudadanía, el servicio que se puede prestar a los ciudadanos. El hecho de que hubiera un órgano judicial, todavía, ya digo, se ha creado, pero todavía no está consolidado como tal, y para nosotros es relevante y sería una reivindicación que se creara con la función de familia. Supondría, digamos, una especialización en el ámbito de la familia y también probablemente la de discapacidad, como ocurre en otras ciudades, y sería, entiendo, muy positivo. ¿Cómo está cambiando el mundo judicial desde su punto de vista en Ponferrada en los últimos 20 años? ¿Está notando un cambio también en cuanto a los delitos derivados a lo mejor también del fin de la minería? A ver, el fin de la minería supone, lógicamente, que una actividad económica que era el motor de todo el territorio, ha dejado de serlo, y por lo tanto
esa decadencia, digamos, que ha supuesto, supone una necesidad de reinventarse por una parte, pero también de adaptación por parte de la ciudadanía, y debemos ver también el entorno que supone también la nueva situación desde un punto de vista económico y las nuevas influencias que hablábamos antes de las nuevas tecnologías. Desde el punto de vista de la comisión de delitos, bueno, hay un grueso, unas cifras que siempre van a estar ahí. Lo que podemos ver es que, bueno, hay determinados delitos económicos que, bueno, pues tienen una mayor incidencia en el momento actual que a lo mejor antes no tenía, y por otra parte una nueva forma de actividad criminal, que son los delitos informáticos, nuevas tecnologías, que no nos ocurre aquí en exclusiva, sino que es una situación, digamos, del cambio de los tiempos y de las nuevas situaciones que se producen. Pero en el ranking de delitos, ¿cuáles son los que predominan, los más pues hombre, en eso no, los delitos contra la violencia contra la mujer, los delitos de violencia doméstica y los delitos contra la seguridad vial son cifras que siempre son relevantes y que, bueno, pues van a proseguir. Y junto a ello, pues delitos económicos, con esta visión efectivamente novedosa que se produce con el cambio de los tiempos. Ahora es más fácil a lo mejor conseguir a través de bueno, pues de conseguir unas claves de una cuenta bancaria, que antes con la navaja. Evidentemente han cambiado los tiempos, pero se trata de delitos de naturaleza económica. Y junto a ello, pues bueno, hay una serie de delitos que también son novedosos por las nuevas tecnologías, de acoso, de redes sociales, etcétera, que bueno, pues, tienen también cada vez una mayor incidencia. ¿Los delitos contra la salud pública, el tráfico de drogas? También indudablemente lo tienen. Hay una actividad y hay un grupo de policía y también la Guardia Civil que, bueno, pues que le dedica una importante labor, y de hecho hemos tenido algunos juicios en la audiencia provincial con origen en nuestro partido judicial que, bueno, pues, de notable incidencia también, y que debe reseñarse. Siempre está ahí la actividad derivada de los delitos contra la salud pública, tráfico de drogas, pues también efectivamente tienen importante relevancia, más que por el número, por la relevancia social que tienen. Pero menos que antes, porque antes el Bierzo era una zona de paso, se movía mucha mercancía ilícita. ¿Ahora eso ha descendido? No, yo creo Recordamos que sí. Operaciones incluso de extraordinaria envergadura. Eso, aunque se siguen viendo casos que se juzgan en la audiencia de gente capturada en Ponferrada que va a comprar la droga a Galicia, y que en varias operaciones pues han sido capturados y esos planes se han desmantelado. ¿Pero eso es menos que antes o igual? No, yo creo que, a ver, una anualidad puede haber algo más o menos. Yo creo que la actuación policial sigue siendo importante, esa modus operandi sigue ocurriendo. Debo decir que de hace 20 o 25 años no ha cambiado mucho, pero digamos que hay situaciones de captura, digamos, de cantidades más o menos relevantes y siguen produciéndose. ¿Y cree que todos estos nuevos delitos informáticos ligados a las redes sociales, a todo esto, están suficientemente penados en España? Tenemos una penalidad... ¿O cree que en las redes sociales todavía hay mucha impunidad? A ver, es un tema complejo, ¿no? Y sobre todo el problema muchas veces es la internacionalización, perdón, de toda esta actividad. Aquí al final, en muchas ocasiones lo que ocurre es que se utilizan personas
o formas, y lo que es el delito informático, lo que es dirigido a detraer de una cuenta bancaria o hacer un ingreso mediante engaño o error de una persona, y ese dinero rápidamente ya no es como antes, ¿no? Que bueno, el ámbito territorial pues delimitaba fácilmente los hechos y se cometía, y si se descubría pues era en nuestro territorio, en España. Hoy en día eso pues indudablemente es muy importante, en el que desde el punto de vista de los tratados internacionales, la actividad, la Interpol, pues haga una labor de control y seguimiento cada vez es mayor, pero no solamente es un problema de España, es un problema prácticamente de todos los países, iba a decir del mundo occidental, de todo el mundo, ¿no? Realmente es así. Recuperar ese dinero que se detrae es súper complicado, ¿no? Muchísimo. Igual capturar a los delincuentes es más fácil que recuperar el... Sí, porque en ocasiones lo que ha ocurrido es que hay alguien, un intermediario, que a lo mejor le podemos coger, pero el lugar final a donde va ese dinero a veces es casi o de más dificultad. Ahí sí que la labor de investigación que supera lo que son las barreras nacionales, pues requiere de una colaboración máxima de otros países. Antes ha apuntado usted a los casos de violencia de género, que no dejan de incrementarse. ¿La protección que se facilita a las víctimas es efectiva? Porque visto los casos parece que no, ¿no? ¿Habría que replantearse los sistemas de protección a las víctimas de violencia de género? Porque vemos muchas veces que son mujeres que habían denunciado, muchos no, pero muchas han denunciado, tienen incluso órdenes de protección, órdenes de alejamiento, pero... Bueno, muchas veces no se denuncia, y no se denuncia y al final eso supone un obstáculo casi insalvable, porque si la propia víctima no solamente es que no denuncie, sino que ampara determinadas conductas, y ese esfuerzo hay que hacerlo en hacer ver a la víctima que situaciones que no son normales no debe interiorizarlas como asumibles, ¿no? Es una cuestión de educación todavía de la sociedad. A veces sí, indudablemente yo creo que a veces sí, y luego, bueno, pues hay que perseguir determinadas actuaciones en el ámbito familiar, de los hijos, lo que es la violencia vicaria. Al final yo creo que se ha hecho un esfuerzo y un avance importante en esta materia. Aquí bueno, tenemos una incidencia que probablemente no sea de las más elevadas, pero tenemos algunos casos que indudablemente pues, han sido muy notorios, ¿verdad? Entonces, al final es una labor de persecución y, hombre, hay una labor también por parte de la sociedad, de que todos deben implicarse en esta lucha, ¿no? Hablaba antes, Manuel, de redes sociales y usted de acoso. ¿Cada vez con más importancia de jóvenes metidos en esos problemas? Sí, vamos, es que antes no existía. Evidentemente vemos que esto es uno de esos problemas nuevos que planteábamos y que a veces además genera situaciones muy graves para personas. Un problema también social, ¿no? Uno le sorprende a veces actuaciones de determinadas personas que en definitiva no es una violencia física, pero es una violencia psicológica, moral, que mina los derechos de la persona de una manera gravísima, ¿no?
En el ámbito escolar también me preocupa especialmente. Yo creo que los padres, yo como padre, pues tengo una máxima preocupación, pero lo deberían tener todos y bueno, pues a veces hay que corregir actuaciones que van a más y bueno, hoy en día en las redes sociales pues generan situaciones pues, graves, de frustración y bueno, pues que son lamentables. La respuesta penal es la que es, pero en el ámbito de los menores, pues bueno, está en la jurisdicción de menores y también ya no estamos hablando de una jurisdicción de los mayores, del Código Penal, de los mayores, sí que los delitos son los mismos, pero la respuesta es distinta y es un esfuerzo también educativo y familiar. Yo creo que eso es importante. ¿Y se debería legislar más para los menores, para combatir todo esto que está sucediendo con las redes sociales? Yo creo que hace falta dar digamos, una vuelta a la situación y adentrarnos en una necesidad de protección. Las redes sociales creo que al ser, para qué decir, pues por ejemplo cuando una persona mayor de edad pues hace pasar por una persona menor de edad, capta, etc. Es que es un campo muy amplio, muy peligroso para los menores y realmente de máxima preocupación. Yo creo que es difícil porque al final, pues como se dice vulgarmente, no deja de ser poner puertas al cielo, ¿no? O al campo. Es muy difícil, pero sí que es necesario que por la sociedad se muestre preocupación por estas situaciones y tratar de dar una respuesta pues, en ese sentido. Jacinto Villalbilla, fiscal jefe de área, es protagonista hoy en el espacio La Tertulia. Vamos a hacer un alto en este viaje por esta noche de lunes y lo retomamos la conversación en unos instantes. Continuamos en La Tertulia hablando de justicia con el fiscal jefe de área de Ponferrada, Jacinto Villalbilla. Director. Yo no sé, fiscal, cómo valora usted el sistema procesal en España, porque algún compañero suyo creo que ha manifestado públicamente la necesidad de acometer reformas, porque dice que no está preparado para determinadas situaciones complicadas. ¿Usted comparte esa reflexión? A ver, la Fiscalía en España, el sistema que tenemos, la verdad es que es diferente a los demás países de la OCDE, no instruye los procedimientos, pero tiene una posición activa en el procedimiento, muy activa, diría yo. Aparte de ello, tiene una intervención que es mayor que en otros ordenamientos jurídicos. De hecho, el Ministerio Fiscal en España interviene en el orden jurisdiccional civil activamente y en distintas situaciones, fundamentalmente con la actuación en procedimientos en los que haya menores o discapaces, además de otras actuaciones. Interviene en el orden jurisdiccional social más activamente de lo que probablemente se piense, y en este partido judicial especialmente, debo decir que intervenidos más, yo creo que en gran parte de las fiscalías en España. Tenemos una posición de intervención, o al menos de dejar nuestra posición. También en el ámbito contencioso administrativo, en el ámbito de los menores. Por lo tanto, nuestra actuación es amplísima. Yo diría que es, si uno lo compara, pues de hecho el legislador, muchas de las reformas que realiza, pues plantea la intervención del Ministerio Fiscal, fundamentalmente en las funciones que tenemos, de promotor de la justicia, en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público. Y en esa actuación, los fiscales en España tenemos
unas funciones muy elevadas, debo decir. Decir que bueno, no tenemos la instrucción y por lo tanto quien instruye son los órganos judiciales. Esa es realmente la gran diferencia y eso es lo que es una cuestión de debate. De hecho, bueno, prácticamente llevamos desde la democracia con ese debate, lo cual al final probablemente más tarde, más temprano, acabará siendo así, porque no es normal que un país como España, en todo su entorno haya una forma de instrucción de los procedimientos penales y España sea el país distinto, no es lógico. Dicho esto, los sistemas son muy diferentes. A mí me gustaría que fuera un sistema en el cual, digamos, que las posibilidades de actuar de manera independiente o objetiva de otros intereses ajenos a los que debe ser, que es el procedimiento y la justicia, pues digamos que esa objetividad de independencia prime. Hay fórmulas, digamos que uno mira el entorno de los países europeos y las fórmulas son muy distintas, desde el fiscal, que prácticamente es elemento del poder ejecutivo, a fiscales con una posición realmente muy independiente. Yo abogaría, evidentemente, por digamos, tal y como estamos, pues por una mayor punto de referencia hacia esa independencia del poder político y la búsqueda de un sistema que garantice esa actuación por parte del Ministerio Fiscal. Eso sería lo deseable. Lo que decir que somos un número de fiscales, pues somos el país con una ratio de fiscal por habitante la más baja de la OCDE, muy por debajo el número de fiscales de lo que hay en otros países. Probablemente el hecho de que no tengamos la instrucción sea un elemento también que determine ese número, pero la carga de trabajo son pues, notables. Pero el tema de fiscal instructor ahora parece que está bajo, no estamos en el momento ese donde en otros momentos ha estado mucho más en el... Sí, porque quizá a lo mejor hay un momento de, ¿cómo se dice?, de crispación, iba a decir, no sé si es lo adecuado, pero a lo mejor no es el momento, puede ser. Sí que por ese ministerio pues, se hacía ese planteamiento, de hecho se ha hecho por el fiscal general del Estado, ha habido un, digamos, rechazo por alguna de las asociaciones y probablemente pues a lo mejor sería mejor un momento más sereno, vamos a decirlo así, para poder acometer este cambio que evidentemente lo que debe producirse es un momento en los que haya una mayor credibilidad. Es decir, a lo mejor pues ahora hay una situación pues, que no es muy adecuada para tal decisión. Pero esto ha estado a punto de salir en varias ocasiones y con varios gobiernos. ¿No cree que ahora, justo que la Fiscalía tenga ese orden jerárquico, está afectando para que no salga en este momento? Que se les vea precisamente como jerárquico. Sí, a ver, planteaba yo antes, creo que deben crearse instrumentos para que... pero no hablo por la situación de este fiscal general u otro, puede ser cualquier otro. En definitiva, bueno, tenemos una situación jerárquica y hay instrumentos también para, digamos, que un fiscal pues, defienda una posición. No estoy hablando de ningún caso concreto, sino con carácter general, pues que defienda su posición. Yo creo que a lo mejor pues, será necesario ahondar en esos instrumentos procesales
lógicamente para que dar una credibilidad a un sistema, porque si no, pues realmente nacería viciado. Sí que creo que a lo mejor este no pueda ser el momento, pero habrá que acometerlo en el futuro y es necesario, puesto que requerirá una reforma legal muy relevante, una generosidad por parte de los legisladores que a lo mejor pues no sé si será este el momento adecuado, evidentemente. Creo que será necesario, no sé si, ojalá más pronto que tarde, pues la sociedad y, en definitiva, quienes tienen esta potestad, pues lo asuma. Y esa reivindicación histórica de una sala de la Audiencia Provincial en Ponferrada, eso ya queda en el olvido, porque incluso el juez Arnaiz, el juez decano que nos acompañaba hace unas semanas, lo daba ya por imposible con el nuevo sistema de separación de jurisdicciones. ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que vamos a ver, cuando yo llego a la plaza de fiscal jefe de área, yo venía como fiscal jefe provincial de Lugo. Bueno, yo había estado aquí ya con anterioridad. Un poco la idea era construir, digamos, un espacio propio como es la sala de la Audiencia Provincial, que de hecho bueno, pues ha ocurrido en otras zonas territoriales y esa era la idea. De hecho, cuando se requiere la Fiscalía de Área, pues dejamos ya, digamos, cerrar el círculo sería haber creado la Audiencia Provincial. Creo que los tiempos han cambiado, creo que ya no es esa las prioridades. De hecho, yo creo que ya crear secciones de audiencia fuera de capitales no está en el organigrama del Ministerio y conforme a ello creo que sería, vamos, creo que ahora mismo no está en la previsión. Por lo tanto, bueno, pues es lo que hay y así están las cosas. Yo creo que ahora ya no toca eso. ¿Pero usted lo vería necesario, aunque no esté en la previsión del Ministerio? Hombre, a mí me gustaría, sinceramente. Me gustaría... A ver, yo creo que aquí se han hecho mal alguna cosa. Cuando se crea el juego de lo penal, creo que Villablino debería haber recaído en el partido judicial, en el enjuiciamiento de los delitos, no en los juegos de lo penal de León, sino en Ponferrada, porque de hecho la Fiscalía de Área de Ponferrada lleva a Villablino y también los médicos forenses atienden a Villablino, con lo cual yo creo que el sistema se ha parcheado, por decirlo de una manera coloquial, y al final no has creado una estructura que podría haber sido más sólida. Yo creo que Villablino, si hubiera recaído aquí hubiéramos, se hubieran dado unas cifras. Aproximadamente en el trabajo, podemos decir que, bueno, no sé ahora mismo, pero estaba sobre el 30 y algo % del trabajo provincial era Ponferrada y Villablino, con lo cual una sección de la audiencia aquí, si se hubiera creado una cuarta, pues creo que de sobra, por cifras podría haber sido, ¿no? Por lo tanto, es una reivindicación justa, entiendo, ¿no? Pero dicho esto, tal y como estamos ahora mismo, pues difícilmente tendría éxito tal petición y, bueno, yo personalmente me gustaría, pero las cosas pues son así. ¿Y por qué los temas penales de Villablino van para León y no venían para aquí? ¿Eso por qué se hizo así? Pues cuando se crea el juego de lo penal, ¿sí?, se adscribe a Villablino a los juzgados de León, el legislador, vamos a decir ahí, ¿no? y el ministerio también, que es de justicia en ese momento, ¿no? Fundamentalmente el ministerio yo creo que es el que en ese momento no lo asigna. Digo que al final son cosas extrañas, ¿no? Porque estamos hablando de que el juego de lo social lo mismo, es decir, bueno, vamos a ver, que yo creo que hay que un poco hacer o crear criterios objetivos de actuación, de competencia de los órganos judiciales
y bueno, yo creo que ahí pues no se hizo, no sé quién podría más o qué ocurrió, pero las cosas son como son, ¿no? ¿Pero por qué es tan difícil hacer entender que esto es como una provincia dentro de una provincia en cuanto a lo que es su realidad social y también judicial? Estamos hablando de que incluso desde el punto de vista operativo es más fácil ir a Villablino desde aquí que desde León. A ver, Bueno, ahora no. Ahora no. a ver, yo... Lo digo desde el punto de vista operativo para lo que es la Administración de Justicia. Yo puedo hablar desde la Fiscalía, porque yo sí que en su momento, pues, yo no estaba aquí, pero bueno, yo sabía lo que había aquí y de hecho cuando se crean las Fiscalías de Área se crean en el año 2007 un primer grupo. Y luego se plantea la creación de un segundo grupo, solamente ha habido 2 momentos de creación y el segundo es Ponferrada. La idea es poblaciones relevantes desde el punto de vista de población, económico, distancia de la capital, y al final pues, inicialmente se crean Vigo, Gijón, bueno, Santiago como capital de la comunidad, y hay un segundo grupo en el cual se tiene en cuenta Ponferrada, que no deja de ser la quinta, sexta ciudad, no sé ahora mismo cómo será, de Castilla y León, con un partido judicial que supera ampliamente los 100.000 habitantes, casi con Villablino en ese momento casi 150.000, que por lo tanto tiene y una relevante actividad económica, ¿no? Y ese es el motivo de creación, que yo lo que en ese momento pues apoyo esa creación, y de hecho al final tiene éxito, y porque creo que además por distancia, y eso es muy relevante también, elemento a valorar, pues debía tenerse en cuenta. Las cosas a veces, bueno, pues se perfilan, se hacen y si no cuaja en un primer momento, ahora la idea es casi otra vez de centralización, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso digo que probablemente ahora no tenga éxito esa reclamación que antes pues se reivindicaba notablemente. Uno de los casos más mediáticos que hemos tenido en estos últimos meses es el caso de Pedro Muñoz. Estamos pendientes de que, creo que mañana, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tiene previsto abordar el recurso presentado por el acusado. ¿Cómo valora usted la actuación de la Fiscalía en este caso? Porque en su momento, cuando se calificaron los hechos, fue duramente criticada. Pues debo decir que debo valorar muy positivamente la actuación de la fiscal Inés Lescún. Es una grandísima profesional. Llevo desde el primer momento la actuación, la investigación. Es una fiscal realmente proactiva. Ha estado en el lugar, ha estado en las declaraciones, ha hecho un estudio de la causa magnífico, ha hecho una calificación jurídica perfecta, debo decir, y de facto la condena pues acoge en su totalidad prácticamente las peticiones del Ministerio Fiscal. Por lo tanto, desde un punto de vista técnico-jurídico, debo decir que es impecable. Por lo tanto, mi felicitación a la fiscal y mi satisfacción como fiscal jefe por su actuación. Estamos efectivamente pendientes del recurso y veremos lo que ocurra. Lo que ocurra pues es lo que tenemos lo que tenga que ocurrir, pero debo decir que, como debe ser de otra manera, estamos en un Estado de Derecho y el derecho de recurso, lógicamente, es un derecho, desde el punto de vista del procesado, del acusado, un derecho fundamental a su tutela judicial efectiva. Pero la actuación de la Fiscalía, debo decir que es muy sólida, desde un punto de vista técnico-jurídico impecable, y lo mismo debo decir respecto a su actuación en esta segunda fase, en la fase de recursos. Por lo tanto, bueno, habrá que esperar a lo que resulte de la vista, pero en todo caso la valoración mía, si es lo que se me pregunta, pues es muy satisfactoria. Me imagino en estos casos tan mediáticos
claro, el que el fiscal se abstraiga de toda la presión social y de los medios de comunicación será complicado, ¿no? Sí, porque ha habido, debo decir, bueno, se han introducido elementos que son realmente, que distorsionan la realidad y a veces, pues sí, en este caso hasta, bueno, decir que ha tensionado la causa y la labor de la fiscal. Y bueno, pues hay que tener un temple a veces más allá de lo que debería ser exigible, pero aún así yo creo que hemos estado en una actuación muy profesional, nos hemos efectivamente abstraído de todo ese contexto y de hecho, y pese a todo, la situación pues se ha llevado a un plano puramente jurídico y es efectivamente lo que ha acaecido. Se han dicho muchas cosas, no voy a entrar en ellas, algunas creo que incluso, iba a decir, con desconocimiento en profundidad de lo que es el ámbito de lo jurídico, pero al final las cosas son lo que son, la pena es la que es, porque a veces no voy a entrar en las calificaciones que se pretendían, pero hubiera sido bastante peor, vamos a decir, si hubiera ido por esas vías y al final el tribunal ha acogido las tesis de la Fiscalía, con lo cual pues vuelvo a insistir que la actuación de la fiscal ha sido perfecta en este caso. Yo creo que estas palabras le honran porque la fiscal, a la que no conozco, sin duda sufrió una campaña de desprestigio brutal durante unos días. ¿Cree que a veces la Fiscalía, y lazo con esta pregunta, sufre una indefensión, también, a veces demasiado indefensión en los casos mediáticos? Desgraciadamente, lo voy a decir, a veces hay opiniones de personas con desconocimiento, pero muy osadas, debo decir, es que es así, o incluso personas que por llevar, digamos, llevar a su campo una determinada valoración, pretenden desprestigiar o quede afectada una institución, en este caso como el Ministerio Fiscal. Y claro que ha habido situaciones difíciles, debo decir, en este caso. De hecho, ha habido un par de momentos, sobre todo especialmente, que me parecieron inauditos, y sobre todo atacando situaciones que realmente, pues debo decir que no eran admisibles. Aún así, el temple, porque además en todo caso, imaginemos que no hubiera salido así, la fiscal hubiera actuado con la objetividad y independencia, porque así como he dicho inicialmente que la plantilla de fiscales en esta fiscalía es, digamos, de un nivel altísimo, podría no haber salido así. La objetividad y independencia era plena. Lo que pasa es que en este caso, además, con un estudio desde un punto de vista jurídico absoluto sobre la causa. Claro que esa fiscal, efectivamente, es la primera vez que eres. Sí, bueno, porque se me está preguntando, porque creo que la causa todavía está abierta y no me gusta, y he dicho que si el Tribunal Superior pues hace otra valoración, pues será la que tenga que ser, porque de hecho lo que no podemos es olvidarnos que estamos en un Estado de Derecho en el cual esto no son matemáticas, esto es valoración de hechos conforme a la legislación. Lo que sí debo es defender absolutamente la posición de la fiscal en esta causa, y sobre todo porque además de su esfuerzo, su dedicación y su cualidad de especial referencia que debemos hacer de su
cualificación altísima jurídica, y de hecho se ha plasmado en la sentencia. Entonces, eso sí que yo debo transmitirlo, porque la Fiscalía siempre ha tenido una posición firme, en este caso, con la víctima, y vamos a señalarlo así, y de persecución de unos hechos delictivos que en definitiva son los que se han calificado y los que al final han sido plasmados en la sentencia. Y con ello pues debo poner pues en valor esa actuación. Estamos en la recta final del programa. Pues por acabar como empezábamos, mirando un poco al panorama nacional, las polémicas en torno a la justicia, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el fiscal general del Estado también está estos días en el ojo del huracán. ¿Ustedes, los fiscales, siguen confiando en él? Bueno, lógicamente es el fiscal general del Estado y es el máximo representante, y yo no voy a entrar evidentemente porque estamos en plena, digamos, vorágine mediática sobre esta situación. Hay una posición, en este caso, sobre un tema como la amnistía. Mañana va a haber un consejo, una junta de fiscales de sala en el cual se va a debatir este asunto. Debo decir que la Fiscalía tiene personas altamente cualificadas y, en todo caso, lo que a mí me gusta es que haya un debate en el entorno de lo que es lo fundamental, que es lo jurídico. Lo que hay unos temas, hay varios que en su caso pues van a ir saliendo estas próximas semanas. Yo desde aquí, lógicamente, es una institución sólida, es una institución, el Ministerio Fiscal, con una larga trayectoria y por lo tanto pues lógicamente estar con el Ministerio Fiscal y con su máximo representante, que es el Fiscal General del Estado, sin perjuicio de que pueda haber discrepancias sobre determinadas actuaciones, situaciones que de facto efectivamente pues traslucen, y es lo que está generando esta polémica, vamos a decir así, tanto en el ámbito de los fiscales de sala como en el Consejo Fiscal. Pero bueno, yo lo que espero y deseo es que todo, pues al final las aguas vuelvan a su cauce y tengamos una posición, porque al final sí que es cierto que la institución puede resultar dañada. Pues las aguas están muy fuera del curso fluvial, pero a ver si se reconducen. La última, Manuel. Bueno, sí. yo una pregunta un poco ya más personal. En esta comarca en la que se nos van los médicos, nos asienta la plantilla de la Fiscalía es consolidada desde hace muchos años, empezando por usted. ¿Qué tiene el Bierzo para desarrollar una carrera profesional como fiscal en el Bierzo, Ponferrada? Bueno, al final es una zona, primero, yo, aunque nací en Madrid, estudié desde muy jovencito, de los 3 años he estado en León. Yo he venido aquí, he estado siempre a gusto aquí, desde mi primer destino. Estoy también en una fiscalía en la cual mi entorno, pues, como vuelvo a insistir, los fiscales pues, son muy profesionales, por lo tanto, la actividad que desarrollamos en el día a día pues, resulta con esfuerzo personal, igual que todos ellos, pero cómoda en cuanto a la situación, la ciudad, y bueno, pues lógicamente ya en el ámbito personal, pues uno pues ha ido desarrollando aquí su vida, y al final pues me ha sentado aquí, y bueno, pues no sé si cuánto estaré más o menos, ya veremos, pero bueno, nunca, ya evidentemente con los años que llevo aquí, pues mi vida profesional está muy vinculada a Ponferrada, pues por el tiempo que he desarrollado aquí, efectivamente.
Jacinto Villalvilla, fiscal jefe de área de Ponferrada, muchísimas gracias por estar en esta temporada de la tertulia de nuevo con nosotros aquí en la 8 Bierzo. Un placer. Gracias por invitarme, gracias a ustedes. Germán Gabela, hasta el próximo lunes. Manuel Cachafeiro, Diario de León, delegado, hasta el próximo lunes, en el que cerraremos la temporada de la tertulia. Que paséis la mejor semana posible.